Muchachos, ¿qué está planeando Fernando Bocha Batista para afrontar esa final que tenemos ante el combinado de Bolivia en condición de local en la próxima jornada de eliminatorias? Es una pregunta que me la he hecho mucho a lo largo de los últimos días, sobre todo analizando lo que fue la última victoria de la Vinotinto ante el combinado de Perú en eliminatorias sudamericanas. Una victoria que llegó tras un año y medio sin poder sacar 3 puntos en eliminatorias, y llegó de la manera más inesperada, con un Fernando Batista que prácticamente renunció a todo lo que venía promulgando a lo largo del proceso eliminatorio, renunciando al 4-2-3-1, renunciando a la posesión de la pelota, renunciando a la intención de atacar de manera asociativa, colocando un 4-4-2 orientado mucho más al juego directo, una estrategia que ya había utilizado Batista pero ante otro tipo de rivales. Por ejemplo, ante Brasil en Arena Pantanal se jugó 4-4-2 y además de una manera muy parecida a la que vimos en el mes de marzo en Maturín. Sin embargo, cada vez que nos tocó enfrentar a un rival directo en estas eliminatorias sudamericanas, haya sido de local o haya sido de visitante, siempre el discurso fue uno: 4-2-3-1, tratar de imponerse, tratar de jugarle de tú a tú al rival, y justamente era ese modo de juego el que nos tuvo más de un año sin conseguir la victoria en eliminatorias sudamericanas. Así que en ese sentido veo bien que Batista haya reformulado un poco la estrategia para afrontar esa final ante el combinado de Perú. Pero ahora mi pregunta es, ante la selección de Bolivia, con las bajas que tiene Bolivia y con las bajas que tiene la selección Vinotinto, ¿cómo planea afrontar el partido Fernando Batista? ¿Volverá a la estrategia que iba más acorde a su discurso? ¿Volverá a su esquema favorito, que claramente es el 4-2-3-1? ¿O por otro lado se casará con esta nueva estrategia, con esta nueva manera de jugar, con este 4-4-2, con este estilo de juego mucho más directo? Para saberlo me parece que es importante hablar sobre 3 posiciones clave que son una clara incógnita a día de hoy en la selección Vinotinto, que son: ¿quién va a ser el reemplazo de Yangel Herrera contra Bolivia? ¿Quién va a ser el reemplazo de Jefferson Soteldo? Y en caso de que no pueda estar Jefferson Savarino, ¿quién será el reemplazo de Jefferson Savarino? O ya de plano, si llega Jefferson o si no llega Savarino al partido. Vamos a hablar un poquito sobre eso y cómo variaría un poco el esquema de la selección Vinotinto. Sin nada más que decir, vamos a arrancar, y vamos a arrancar, muchachos, poniéndonos en la tesitura del 4-2-3-1, ¿no? De que Batista quiera colocar el 4-2-3-1 ante una selección de Bolivia que claramente es una selección inferior a nivel de talento, a nivel técnico, a nivel de nombres. Es una selección inferior al combinado Vinotinto, y yo creo que por ese mismo motivo no habría necesidad de replegarse tanto y de guardar tantas licencias a nivel defensivo. Creo que podemos ir a jugar un poquito más, ¿por qué no?, con la posición de un mediapunta o un enganche jugando en casa, de tal manera que podría quedar así un poco la ofensiva de la selección Vinotinto, hablando únicamente de las posiciones que son incógnitas, porque el resto del equipo un poco ya lo sabemos, con Salomón Rondón arriba, el doble pivot en principio sería Brujo Martínez con Cristian Cáceres. Pero esa zona de volantes ofensivos es la que más me interesa a día de hoy. ¿Quién va a reemplazar a Jefferson Soteldo? Yo creo que los dos grandes candidatos a día de hoy, por habilidad, por movilidad en el campo y por jerarquía dentro del proyecto, yo creo que son Kervin Tuti Andrade y Darwin Machís. No descarto la posibilidad de ver a un Darwin Machís titular contra Bolivia, básicamente porque es uno de los jugadores de más experiencia de la selección Vinotinto, que no está pasando por un buen momento, pero en esa posición tenemos a pocos jugadores que estén pasando por un buen momento, más allá del caso de Jefferson Soteldo. Por otro lado tenemos a Kervin Tuti Andrade, el favorito de muchos y el mío personal también. Creo que sería un gran añadido, que es lo más cercano a día de hoy que tenemos a Jefferson Soteldo por ese costado. Entonces creo que allí va a estar la pelea entre Darwin Machís y Kervin Tuti Andrade. Por otro lado, la incógnita es si va a estar Savarino, va a llegar Savarino, si va a llegar en condiciones, si va a llegar para jugar 90 minutos, para jugar 80, para jugar 70, y en dado caso de que no podamos contar con Jefferson Savarino, creo que el favorito de todos aquí es David Martínez. Ahora bien, esto es un poco soñando, ¿no? En un caso muy hipotético, porque primero hay que ver si se convoca o no a David Martínez, que eso ya es un impedimento bastante grande. Y segundo, hay que ver, porque en caso de que no llegue Jefferson Savarino y de que juegue Kervin Tuti Andrade por banda izquierda, no creo que Bocha Batista vaya a colocar a los dos chamitos, vaya a colocar a Tuti por un lado y a David Martínez por el otro.
lo veo muy complicado. Entonces probablemente en dado caso termine siendo Kervin Tuti Andrade por izquierda y Darwin Machís volcado al costado derecho, o porque no Eduard Bello, en caso de que llegue en buen nivel Eduard Bello. Y cerramos hablando de la posición de media punta, que para mí estaría disputada entre Juanpi y Telasco. Nuevamente, todo depende de cómo esté Savarino. A lo mejor si Savarino llega bien, llega al 100% y lo ven bien en los entrenamientos, Savarino ocupa la posición de media punta como lo había estado colocando Bocha Batista hasta el último tiempo. Si no, yo creo que Juanpi Añor puede ocupar la posición de 10 contra Bolivia. Este partido contra Bolivia como locales es uno de los pocos partidos donde sí veo a Juanpi Añor partiendo desde titular, porque es verdad que Juanpi es un elemento menos a nivel defensivo, lo hemos hablado aquí muchas veces. Juanpi con balón me parece un jugadorazo, pero sin balón me parece un jugador muy normalito, pero honestamente tengo bastante confianza en este partido y tengo bastante confianza de que la selección vinotinto va a ser superior al combinado de Bolivia. Creo que Juanpi podría aparecer en esa posición, o por qué no darle la oportunidad a Telasco Segovia en un rol mucho más protagónico y menos anclado a una línea de 3, a un tribote, como sí lo hemos visto varias veces en la selección nacional. Déjenme saber acá abajo en los comentarios qué les parece estas opciones que les digo. La otra opción sería partir con un 4-4-2, seguir un poco la línea de lo que fue el partido contra Perú, que en este caso el doble pivot sabemos que sería Brujo Martínez, Cristian Cáceres. Por las bandas la incógnita sería la misma: Tuti Machís, Saba, David Martínez, o si se mete Eduard Bello. Y arriba habría otra incógnita, que es quien acompaña a Salomón Rondón, porque Joseph Martínez es otro que no se sabe realmente cómo está a nivel físico. Tuvo una lesión recientemente con San José Earthquakes y no sabemos cómo va a llegar a nivel de ritmo competitivo y estado físico para la doble fecha de eliminatorias. En dado caso, doble punta Sergio Córdoba, Salomón Rondón, la verdad es que no lo veo tanto, pero bueno, sería un poco imitar aquel partido de aquel empate histórico en Arena Pantanal contra la selección de Brasil, donde en el primer tiempo salimos con la doble punta Rondón Córdoba. Y ya por último, muchachos, sería un 4-3-3. Un 4-3-3 un poquito más equilibrado, ¿no? Ni para irse tanto a la ofensiva, ni para replegarse tanto en el 4-4-2, sino que sería una alineación un poco más equilibrada, un poco más híbrida, y donde la pregunta sería: ¿quién será el tercer elemento en la mitad de la cancha? El que acompaña a Cáceres y a Brujo Martínez en ese tribote en la mitad del campo. Telasco Segovia, las últimas veces que lo hemos visto en selección nacional ocupando esa posición dentro de incrustado, ¿no?, en la zona de volantes de corte, no se le ha visto bien a Telasco Segovia. El partido que hizo, por ejemplo, en Santiago fue para llorar. En general, el partido de la mitad de cancha vinotinto en Santiago fue para llorar. Recordemos que ese día jugó Brujo, jugó Tomás y jugó Telasco en un tribote. Yo creo que una opción que no me encanta, pero que la veo posible, la veo probable, es que Tomás Rincón salga de titular contra Bolivia. Mismo caso que Juanpi. Este partido contra Bolivia de local es uno de los pocos partidos que veo a Tomás Rincón saliendo de titular y haciéndolo bien, ¿no? Desentonando, vaya. Además, en este momento tan crítico de las eliminatorias, creo que si se sigue convocando a la figura de Tomás Rincón, es justamente para este tipo de partidos que te demandan jerarquía, partidos que te demandan un extra en cuanto a la experiencia, saber jugarlos, y yo creo que Tomás Rincón podría jugar si es un tribote en la mitad de la cancha. Acompañando al Brujo Martínez o a Cristian Cáceres, no veo bajo ningún concepto a Rincón. Veo a Rincón solo si se juegan con 3 en la mitad de la cancha. Pero bueno, muchachos, estas serían un poco las opciones, las tentativas que tengo yo de cómo puede llegar a afrontar el Bocha Batista el partido contra la selección de Bolivia. Mi favorita, creo que el partido está para salir 4-2-3-1. El partido está para ir a ser dominantes, para hacer respetar la casa. Y yo creo que el Bocha Batista debería salir con todo, con Juanpi Añor o con Savarino o con mismo Telasco Segovia en la posición de enganche. Pero déjame saber acá abajo en los comentarios qué te parecen estas posibilidades y cuál es tu favorita. Sin nada más que decir, esto ha sido todo por el video del día de hoy, un video hecho por el zurdo para Red Wine. Un saludo y hasta la próxima, mi pana.